Buenas tardes, señora delegada, doña Rosario Delgado, del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, ilustrísimos académicos, señoras y señores. Abrimos esta tarde, 17 de mayo, nueva sesión pública. En esta ocasión contamos con la presencia de nuestro querido académico correspondiente, don Miguel Ángel Ballesteros Martín, que en esta ocasión nos va a dictar una conferencia sobre un tema de, como ya imaginan, de actualidad máxima. Es un tema que ya desde hacía meses lo habíamos comentado con el general para poderlo traer aquí, y aunque todos sabemos que es un tema recurrente, pero no por recurrente deja de ser actual, y por supuesto, sabiendo que su origen hay que retrotraerlo a 1947 prácticamente, pues fíjense si después de tantas décadas la actualidad se ha seguido manteniendo, desgraciadamente, porque eso significa que el problema generado no se ha terminado por resolver, ni en Oriente Próximo ni en Oriente Medio. Perdón, ¿no se escucha el micrófono? Sí. Bueno, voy a acercarlo entonces un poquito, vamos a ver si... ¿Se oye ahora? Sí, vean bien. Bueno, no voy a repetir de nuevo. Estaba hablando de la actualidad del tema y de la suerte que tenemos por contar con el general Ballesteros para ilustrarnos sobre el mismo. Es una ocasión que siempre es bienvenida y siempre será bienvenida su presencia. Para presentar a don Miguel Ángel Ballesteros, contamos con la presencia del ilustrísimo académico de números, don Diego Lamonera. Diego, cuando quiera. Muy buenas tardes, estimado público. Gracias por asistir a este acto. Agradecemos al general don Miguel Ángel Ballesteros el compromiso con nuestra academia, que es la suya. Y agradecemos la presencia de su esposa, Katy. Ambos se prendaron de los encantos de Écija desde su primera visita y no dejan de demostrarlo. Su rica historia y el patrimonio que atesora no son ajenos a la excepcionalidad de que Écija cuente con una Real Academia. El privilegio implica responsabilidades, la responsabilidad de las autoridades en apoyarla y la nuestra, que incluso está recogida en la Constitución lo que se demanda a las Reales Academias en su artículo 62, ser centros de pensamiento, de cultura y de investigación avanzada, libre y sosegada, y que intenten aportar luz sobre los complejos problemas de nuestro tiempo. Precisamente aportar luz sobre el conflicto más complejo que sufre el mundo y soporta mayor grado de desinformación es el objetivo de este acto. El ciudadano necesita más que nunca una información veraz que le permita actuar según sus principios, no de aquellos que le impongan. Nada menos está en juego su libertad. Hace unos años incorporábamos ramas de la ciencia indispensables en el mundo actual, como la geoestrategia y la geopolítica. Lo hacíamos con una autoridad en ellas, el general don Miguel Ángel Ballesteros, también reconocido experto en terrorismo internacional. Él es general de brigada de artillería, es doctor con su tesis de premio extraordinario por la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid, es diplomado de Estado Mayor en investigación operativa y en sistemas de adquisición de objetivos y direcciones de tiro. Destinado en diversas unidades de artillería, ha ostentado el mando de otras. También ha ocupado cargos en el Centro de Investigación Operativa y en la División de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa. Ha realizado cursos en Francia, Alemania e Italia y ha dirigido cursos de verano en la Universidad Complutense de Madrid,
en la Menéndez Pelayo de Santander y en la Universidad Internacional de Andalucía. Ha sido colaborador de la Escuela Diplomática, profesor de Máster de Relaciones Internacionales, del de Prevención del Terrorismo, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense y de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha participado como experto internacional en congresos sobre terrorismo, en simposios y jornadas sobre seguridad en países del medio mundo. Y hasta hace unos meses ha sido director del Departamento de Seguridad Nacional, el órgano de asesoramiento al presidente del Gobierno en materia de seguridad nacional. Allí ha realizado una labor discreta, como requiere el cargo, y extraordinariamente eficaz, especialmente lo concerniente a las crisis internacionales que han afectado a España. Cuando se ha ido por decisión propia, ha dejado la seguridad nacional en el máximo nivel de cuantos hay en Europa. Y como en todos los grandes hombres, destaca en él la humildad. Lamentablemente en España sufrimos una alarmante carencia de sentimientos de la defensa nacional, que está por encima de los partidismos y las ideologías. La defensa nacional es la defensa de nuestra libertad, de nuestra democracia, de nuestro patrimonio en todos sus ámbitos, humano, cultural, artístico y de nuestra forma de vivir. También es objeto de este acto confirmar el compromiso de la Academia con la defensa nacional desde la sociedad civil. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Permítanme, en primer lugar, que agradezca al presidente de la Real Academia la invitación para dictar esta conferencia. Para mí y para mi esposa, como ha dicho Diego, siempre es un placer venir a Écija, una joya que no todo el mundo conoce en España y que cuando la descubres dices, ¿cómo no he conocido yo esto antes? Es una maravilla. Y también tengo que agradecer las palabras de mi amigo, y se nota que es amigo, de Diego La Moneda, en su presentación. No sé si son muy merecidas. El único mérito tal vez es la edad, y entonces en el currículum, cuando uno tiene edad, si no tiene currículum, es preocupante. Pues esa es la situación. Pero para mí es un verdadero honor. Así que sin más preámbulos, si les parece, vamos a hablar de un tema candente. Y para dejar sentado desde el primer momento cuál es mi posición sobre el tema del conflicto palestino, porque luego van a ver el conflicto desde muchas aristas, les diré que las víctimas de este conflicto es el pueblo palestino. Íntegro. Luego veremos todos los enfoques que tiene, porque es un conflicto, como decía el presidente, yo lo pondría en 1948. Vamos a ver si logro. Sí, ya está. Ahí está. Vale, la barra de espacio. Muy bien. Pero déjenme que sitúe los conflictos de Oriente Medio, porque todos están interconectados. Están viendo ustedes en pantalla el mapa de Oriente Medio y están viendo el conflicto palestino-israelí, ahí con una estrella roja, pero también están viendo una guerra en Yemen, porque Yemen era un país que eran dos países, se unificaron y después con el tiempo, cuando el presidente, el líder que logró unificarlo, fue derrocado, pues ha vuelto a la guerra, donde se enfrentan dos visiones religiosas, los hutíes, que son chiitas, frente a los yemeníes, que son sunitas apoyados por Arabia Saudí y Emiratos, y chiitas, hutíes, apoyados por Irán. Y este es un conflicto que está ahí y que luego vamos a hacer referencia también a él, porque se han unido al conflicto de Hamás o Israel y Hamás.
Ven también Irán. Irán, el 62% de la población iraní es chiita. Los chiitas tienen todos son musulmanes, pero tienen la peculiaridad, son esa rama el yerno del profeta Hussein, que consideran que deberían de haber sido descendientes directos de la sangre del profeta los que deben liderar el mundo musulmán. Mientras que los sunitas son partidarios de que sigan lo que dictó el profeta ya en su lecho de muerte, y es que mi sucesor sea el más adecuado. Eso significa que puede ser cualquiera, aunque la tendencia siempre es a tener en cuenta de dónde proceden, dónde han nacido. Y haber nacido cerca de los lugares santos, en la Meca, eso no deja de ser un plus. Ven, les decía, en Irán el 62% es un país chiita. Un 30%, menos del 30%, es sunita. Y luego hay minorías religiosas, incluidos cristianos. Y ese es un país también convulso, en guerra. Tenemos tropas españolas allí en Irak, y ese es un problema permanente. Otro problema sería, ya saliéndonos un poco de la península arábiga y directamente entre Armenia y Azerbaiyán. Esto daría para otra conferencia, no voy a entrar en ello, pero hay un conflicto, y un conflicto también verdaderamente complicado. Y por último está Líbano. El Líbano también, un país pequeño, un país que los franceses, cuando lo descolonizaron, dejaron un sistema de gobierno que entonces se basaba en el equilibrio de poderes entre comunidades religiosas, repartidos entre chiitas, sunitas y cristianos. Son todos árabes, pero con esas tres religiones. Ahora no se ha vuelto a hacer un censo electoral, entre otras cosas, porque todo el mundo es consciente de que la situación de los años 30 del siglo pasado ya no es la de hoy, y que muy probablemente los que ganarían serían los chiitas, con lo cual cambiaría todo. Está repartido. Por ejemplo, el presidente siempre es un cristiano, el primer ministro siempre es un sunita y el presidente del parlamento siempre es un chiita. Ahí hay el partido de Dios, que es Hezbollah, que sigue los dictados del ayatolá, del gran ayatolá en Irán, que en este momento es el ayatolá Jamenei. Esta es la situación general. Vemos en esa región un conflicto, múltiples conflictos, todos enganchados entre sí. Y a esto se le superpone otro conflicto, que es el de los kurdos. Los kurdos, como no sé si pueden ver las cifras, pero si no yo se las leo, aproximadamente son 30 millones, más de 30 millones de personas repartidos entre Turquía, Siria, Irak e Irán, también en Armenia y también en Azerbaiyán, pero ya muy minoritario. El 20% se calcula son de territorio que hoy es Turquía. Y eso ha dado lugar a la aparición de un grupo terrorista, que es el PKK, partido de los trabajadores del Kurdistán, que de vez en cuando comete atentados terroristas. Y que su santuario siempre históricamente ha estado en Rojava. Rojava es la provincia del norte de Siria y una zona también kurda. Así que luego les contaré cómo se ha resuelto, cómo está esta situación. Las cifras que ven ahí de porcentajes de la población en Turquía, por ejemplo, que es casi un 19%, son cifras absolutamente estimativas, porque está prohibido preguntar en Turquía
que nadie se declare kurdo o que la lengua kurda está totalmente prohibida. Con lo cual, ¿cuántos kurdos hay de etnia kurda hay en Turquía? Pues no se sabe. Eso no se sabe. Y lo mismo pasa en los demás países. Vamos a Irán y ya empezamos a entrar en el conflicto que hoy vemos todos los días en el telediario. Pero ustedes han visto hace un mes aproximadamente un ataque de Irán con drones y con misiles balísticos sobre territorio israelí. ¿Qué le pasa a Irán? Irán, su enemigo principal en la región es Israel. El régimen de los ayatolás tiene decretado que Israel es un Estado que no debería de existir. Esto para un país que está buscando la bomba atómica es un problema para Israel en este caso. Se llegó a un acuerdo con el presidente Obama para limitar ese desarrollo del enriquecimiento de uranio para que nunca pudiera tener la bomba atómica. Y cuando ya había alcanzado, no sé si se está viendo, sí, cuando ya había alcanzado pues un stock de 100.000, si no recuerdo mal, de 100.000 kilogramos de uranio enriquecido, se le obligó a destruir gran parte y limitar ese uranio enriquecido solo entre el 3 y el 5% para abastecer centrales nucleares y solo 300 kilos. El presidente Trump, cuando llegó al poder, denunció este tratado. Dijo, nosotros nos salimos del tratado. Con lo cual Irán automáticamente dijo, bueno, pues a partir de ahora yo me considero libre para enriquecer uranio al porcentaje que quiera y en la cantidad que quiera. En este momento se estima que Irán tiene uranio enriquecido ya al 60%. Una bomba atómica necesita uranio enriquecido al 90%. ¿Cuándo alcanzará la cantidad necesaria la miniaturización para poderlo meter en un misil y poder considerar a Irán un país nuclear? Yo creo que no antes de 4 o 5 años. Pero es la mayor preocupación para Israel, porque Israel, un país que tiene decretado que no debería de existir, que llegue a tener la bomba atómica, es un auténtico drama. ¿Qué le gustaría a Israel? Al gobierno de Benjamín Netanyahu. Pues hombre, yo creo, pero es una opinión personal mía, que le vendría muy bien que Irán cometiera un error y se lanzara a una guerra abierta, que obligara a Estados Unidos a intervenir y Estados Unidos acabara con el régimen de los ayatolás y parara el enriquecimiento de uranio y la posibilidad de que Irán sea un país nuclear. Pero para ser un país nuclear se necesitan 3 cosas. La primera, tener la tecnología para desarrollar la bomba atómica. Eso ya hoy día no es muy complicado. La segunda, tener los misiles con los que lanzar esa bomba atómica o, si no, podría ser también tener aviones estratégicos, aviones que vuelan a gran altura y que pueden, capaces de evadir las defensas antiaéreas de donde vayas a lanzarlo y que te puedan servir como arma para lanzarlo, como se usó en Hiroshima, como se lanzaron las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki. Para los países hoy, que no son grandes potencias tecnológicas ni económicas, lo más barato y lo más factible es lanzarlo mediante misiles tierra-aire, no mediante aviones, que no llegaría a su destino. Bueno, pues ahí pueden ver la lista de los misiles que ya se calcula, según el Pentágono, que tiene Irán, unos 3.000 misiles, de los cuales esos que yo tengo iluminados ahí en
un poco en azul, el Sejil tiene entre 1.500 y 2.500 kilómetros de alcance. El Keibar, unos 2.000 kilómetros de alcance. Y luego está el Sahab 3, que también tiene unos 2.000 kilómetros de alcance. La distancia de Irán a Israel depende de las zonas, pero está entre 1.200 y 2.000 kilómetros. Por lo tanto, solo misiles que superen los 1.200 kilómetros pueden alcanzar Israel y causarle algún tipo de daño. ¿Qué es lo que hizo Irán en su ataque? Pues intentar eliminar las defensas antiaéreas israelíes, lanzando un enjambre de drones, concretamente del orden de aproximadamente 160 drones y 130 misiles balísticos, de los que tiene 3.000. Fue un esfuerzo importante. Pero eso sí, avisó, oye, que van a salir los misiles. Con lo cual, digamos que le mandó un mensaje en respuesta al atentado que se había cometido en el consulado de Damasco contra los responsables, los altos cargos de las fuerzas revolucionarias iraníes, pero mandando un mensaje de yo con esto me voy a dar por satisfecho, no quiero escalar el conflicto. Este es un tema importantísimo porque vamos a manejar en esta conferencia dos hipótesis. Los militares, cuando nos enfrentamos a un problema en operaciones, siempre planteamos dos planes. Un plan para la hipótesis más probable y otro plan para la hipótesis más peligrosa. La hipótesis más peligrosa es que Irán se decidiera a lanzar un ataque y en ese ataque pues, entrara Estados Unidos. ¿Quién respondió al ataque y quién echó abajo misiles balísticos? Pues respondieron Estados Unidos, Francia y Jordania. País que la mayor parte de los refugiados, un porcentaje alto de los refugiados palestinos están en Jordania. Pero que no le interesa para nada que se desencadene una guerra regional. De esto hablaremos luego, las consecuencias que tendría para un país como España, porque voy a intentar trasladar también a consecuencias para España. Bueno, déjenme hacerles un rapidísimo resumen de en qué consiste el conflicto palestino-israelí. Porque antes hablábamos siempre de conflicto árabe-israelí. Ya no es árabe-israelí, lo van a ver ahora. En 1947, como nos recordaba el presidente, Naciones Unidas le concede un territorio al pueblo judío para crear un Estado no confesional, cuidado, no confesional. Lo digo porque ahora hay partidos israelíes que quieren convertir a Israel en un Estado confesional. Irán es un Estado confesional. Irán es un Estado confesional. Y esto excluiría, un Estado confesional, excluiría al 20% de la población que es palestina, que vive en Israel, que vive dentro de Israel y que desde luego ya no tendría, se complicaría la solución del conflicto. Bueno, 1947 se aprueba la creación de ese Estado y al año siguiente los países árabes que no aceptan esa resolución luchan contra Israel para acabar con el Estado de Israel. Y en esa guerra la gana Israel, no la gana Palestina. No he puesto los mapas y se queda con una parte del territorio palestino. Israel le habían dado un territorio, pero estaban divididos en dos zonas y logró unir las dos zonas mediante esa guerra. Bueno, desde entonces, desde esa guerra del 48, ha habido 4 guerras convencionales. Árabes israelíes, Egipto, Jordania, todos contra Israel. Todas las ha ganado Israel. Todas. La guerra de los 6 días
la lanzó Israel, pero un día antes de que los árabes tomaran la iniciativa para lanzar la suya. Y cito esta porque la resolución 242 de Naciones Unidas fija las fronteras para una posible creación de dos estados, del Estado palestino y el Estado israelí. Las fronteras deberían de ser las que salieron de esa guerra de los 6 días, de 1967, con la resolución 242. Bueno, la última guerra ha sido la guerra del Yom Kippur, que es la de 1973. Esa guerra en Occidente provocó una crisis económica brutal porque los países árabes, productores de petróleo, se pusieron de acuerdo para cerrar la espita del petróleo y forzar a una elevación del precio del petróleo, que duplicó el precio y hundió la economía de los países que no tenemos petróleo. Pero a partir de entonces no ha vuelto a haber ninguna guerra árabe-israelí. Por cierto, las 4 guerras árabes-israelíes han producido 12.000 muertos. Fíjense los muertos que llevamos en este momento. Y esas guerras sí que eran existenciales para Israel. Es decir, si las hubiera perdido, y el Yom Kippur estuvo a punto de perderla, si la hubiera perdido, hubiera desaparecido como Estado. Así que es comprensible que Israel reaccionara muy fuerte. Lo digo porque el atentado de Hamás, siendo como es terrible, 1.300 y pico muertos, no es un atentado existencial. Es decir, en ningún momento un atentado terrorista hoy va a poner en peligro la existencia de Israel. Pero el pueblo israelí y el gobierno israelí tiene en su ADN que la seguridad es lo primero y que está por encima de todo. Y que cuando es la seguridad lo que está en juego, todo lo demás es secundario. Porque procede de la época esa de las guerras árabes-israelíes y ya no estamos ahí. ¿Y por qué no estamos ahí? Pues porque Israel, sottovoce, con tecnología francesa, que no americana, desarrolló en Dimona, en el desierto del Negev, desarrolló la bomba atómica. Nunca ha hecho un ensayo nuclear, nunca, pero todo el mundo sabe que tiene 200 cabezas nucleares. Y cuando a los dirigentes, a los líderes israelíes se les pregunta, ¿ustedes tienen la bomba atómica? La respuesta de ellos es: Israel nunca será el primero en lanzar la bomba atómica. Vale, eso es como decir ¿qué es lo que te gusta? Y contestar manzanas traigo. No, pero dejan entrever que en efecto tienen un arsenal. De hecho, Wanadoo fue un científico de los que desarrolló esa bomba atómica. Y en Londres le contó a Sunday Times en una ocasión que Israel tenía bomba atómica en el desierto en el Negev, en el desierto de Dimona, y que tenía un arsenal nuclear. Así que lo que le pasó a este hombre es que automáticamente Israel decretó una orden de búsqueda y captura para juzgarlo por hacer públicos secretos nacionales. Y un día ligó, permítanme expresarlo así, en Roma, con una azafata de El Al, de la compañía aérea, se suponía que era una azafata de El Al israelí, pues ligó con ella. El caso es que le vistieron con un uniforme de piloto de la compañía aérea y apareció en Tel Aviv, donde fue juzgado y condenado a 18 años de prisión. Ha cumplido ya los 18 años y ahora está en casa, pero vigilado, para que no vuelva a meter la pata. Bueno, desde entonces los países árabes tienen claro una cosa: yo ya no puedo resolver este problema lanzando una guerra del Yom Kippur II. No puedo resolver este problema con una guerra convencional. Y entonces el primero que llegó a un acuerdo de paz con Israel fue Egipto, para recuperar
lo que había perdido en la guerra del Yom Kippur, que fue la península del Sinaí. El siguiente que llegó a un acuerdo de paz fue Jordania. Y le falta a Israel llegar a un acuerdo de paz con Siria. Va a ser difícil, porque Israel tiene los altos del Golán. Se los ha quedado, son sirios, y no está dispuesto a devolverlos. ¿Por qué? Pues porque Hezbollah, que está en el sur de Israel, luego lo vamos a ver, Hezbollah ataca de vez en cuando, lanza cohetes desde el sur del Líbano. Y la respuesta, y los altos del Golán están pegando al lado. Nosotros tenemos una base al pie de los altos del Golán, en Marjayún, la base Cervantes. Y por allí vuelan los disparos de artillería cada vez que Hezbollah lanza un ataque. Así que no va a haber esa devolución de los altos del Golán. Es más, quieren consolidarlo internacionalmente como propio, porque los altos de Golán es donde gran parte de las nieves que se acumulan en los altos de Golán, convertidas en corrientes de agua subterráneas, alimentan al río Hasbani, y el río Hasbani alimenta al Jordán. Y uno de los problemas de Israel es la escasez de agua. Así que no quiere que las fuentes origen de sus acuíferos estén en manos de Siria. Esa es la situación. Bueno, como ya no puede haber guerras árabes-israelíes que permitan recuperar el territorio que un día fue palestino, donde estaban asentados los palestinos. Bueno, por cierto, ya en la primera guerra, en la de 1948, 700.000 palestinos tuvieron que abandonar territorio. Antes convivían israelíes y palestinos. Y luego, además, como se quedaron parte del territorio para unificar esas dos zonas que le había dado Naciones Unidas, 700.000 palestinos tuvieron que emprender la Nakba. La Nakba significa la catástrofe, es el éxodo. Y ahora oirán hablar a los palestinos, cuando les entrevistan en Gaza, les oirán hablar de la Nakba, porque Israel les está continuamente moviendo ahora de Rafah hacia el este, antes del norte hacia el sur de la franja de Gaza. La Nakba. Lo que pasa es que ahora no pueden salir de la franja de Gaza. Es decir, ¿y por qué no pueden salir? Pues aquí vamos a empezar a hablar de los problemas palestinos. Pues no pueden salir, primero porque Israel no les deja salir, porque saldrían también los guerrilleros de Hamas, entonces no les deja salir. Pero también porque Egipto no quiere que salgan, porque entonces se tiene que quedar con más refugiados, se tiene que hacer cargo de más refugiados palestinos. Si salieron 700.000, ¿cuántos refugiados hay hoy en Palestina? Pues no se sabe. La UNRWA calcula unos 4 millones. Pero cuando uno habla con los palestinos, ellos te hablan de 7 millones de refugiados. Claro, esos 700.000 que salieron en la primera guerra han tenido hijos. Estos hijos han tenido a su vez nietos, y eso ha ido creciendo. Y paradójicamente, muchos quieren volver a sus países, a recuperar sus casas donde estaban, que están dentro de Israel. Pero hay otros que es que son apátridas, no les ha dado nadie ninguna nacionalidad. Vamos a ver esto, porque aquí hay para repartir culpabilidades a todo el mundo. Menos las víctimas son los palestinos, pero el mundo árabe también tiene su parte de responsabilidad. Bueno, como los palestinos se vieron abandonados después de 1973, después del fracaso de la guerra del Yom Kippur, pues tenían que buscar algo para solucionar esto. Y solo se podía solucionar inicialmente agitando a la comunidad internacional. Y entonces crearon dos cosas. Por un lado, Hamas. Aparece
jamás. Los que creen que no hay que ceder, que si nos han dejado solos el resto de los países árabes, pues nos tendremos que combatir nosotros. Ese es jamás. Y por otro lado, empieza un movimiento que son las intifadas. Las intifadas, la primera es la intifada de las piedras, que fue en 1987, con el nacimiento de Hamás. ¿Qué es la intifada de las piedras? Ven una fotografía ahí de un carro de combate, un Merkava, y un chaval tirando piedras al carro. Eso es la intifada. Pero ahí lo que no aparece es el fotógrafo que está tomando la imagen. Es que hay tres elementos fundamentales en la intifada de las piedras. Chavales de 12, 13 años, las Fuerzas Armadas israelíes, los chavales enfrentándose a algo tan desproporcionado como es un niño tirando piedras contra un carro de combate, pero eso lo hacían cuando había cámaras de fotos, cámaras de reporteros, de periodistas, para sensibilizar a la opinión pública internacional de, oye, habéis dejado aquí un problema, algo tendréis que resolver este problema. Y en 1992 España jugó un papel muy relevante. España, que era un país que hasta los años finales, hasta principios de los 80, no reconoció a Israel, tenía muy buena relación con los países árabes, luego reconoce a Israel porque si no, no hubiera podido entrar en la Unión Europea, era una de las condiciones sine qua non, y España, con el gobierno de Felipe González, se ofrece para ser la sede de una conferencia de paz que se hizo en Madrid en 1992 y donde acuerdan que se van a reunir en Oslo en dos delegaciones en secreto para negociar lo que se llamó paz por territorios. Dejemos de usar la violencia por parte de los palestinos y a cambio me das un territorio para vivir yo. Era tan secreto que alguno de los participantes me comentó que en un momento determinado él formaba parte de la delegación israelí, iban a Oslo y el embajador israelí les decía, joder, que os ha dado todo a todos ahora por venir a Oslo, que antes no venía aquí ningún israelí y ahora venís todos aquí. Ni el embajador en Oslo, israelí, sabía que se estaban celebrando conferencias, negociaciones con el pueblo, con Palestina. Por cierto, en la conferencia de Madrid ya participó Yasir Arafat. Yasir Arafat estaba considerado un terrorista. Y como no había delegación palestina, entró dentro de la delegación jordana y participó en el Palacio Real como miembro de la delegación jordana. Y ya entonces, un joven Netanyahu se oponía a cualquier acuerdo que cediera territorio a los palestinos. Bueno, en 1993 se firman los acuerdos de Oslo y se firman entre dos premios Nobel. Le dieron el premio Nobel a Rabin y a Arafat por esos acuerdos. Desgraciadamente, poco después, en 1995, no 75, matan a un israelí, un ultraortodoxo, asesina a Rabin, al primer ministro israelí Isaac Rabin. En 1994 se firman los acuerdos de la autonomía palestina en el Cairo, por el cual ya se crean los dos estados. De hecho, los dos estados están. Lo que pasa es que el Estado palestino no es autónomo todavía. El Estado palestino se rige con su propio gobierno, tiene su propia policía, pero no puede tener ejército y las fronteras no las gestiona de Palestina, las gestiona Israel. Así que todo lo que entra en Palestina, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, tiene que darle el visto bueno Israel. Todo lo que entra y todo lo que sale. Y esto hace
que si Israel quiere ahogar económicamente a los palestinos, con no dejarles que entre economía, que generalmente ahora es ayuda humanitaria, y no dejarles exportar, pues los ahoga económicamente. Y eso se ha convertido en un arma. Después vinieron las primaveras árabes, los atentados terroristas, el atentado terrorista de las Torres Gemelas y contra el Pentágono, las primaveras árabes, la guerra en Siria, en Irak, en Afganistán, etcétera, etcétera. Y aquello paralizó prácticamente todo, hasta el punto que en el año 2000, en julio del año 2000, un poco antes del atentado contra las Torres Gemelas, Clinton reúne en Camp David a Yasser Arafat y a Ehud Barak, primer ministro en ese momento israelí. Y cuando se levanta de la cama el rey Hussein de Jordania, que estaba con cáncer, estaba muriendo, para ir a ayudar a que se firmen los acuerdos de la creación ya de los dos estados. Y en el último minuto, Arafat se echa atrás y no firma. Y no firma, ¿por qué no firma? Pues parece ser, en ese momento, el primer ministro israelí era Shlomo Ben-Ami. Y él me ha contado que cree que una de las razones pudo ser que Arafat pensó que estaba traicionando a los refugiados. No estaba contemplado, no estaba resuelto el tema de los refugiados. Pero es que el tema de los refugiados es endiabladamente complicado. Israel tiene cerca de 8 millones de habitantes. ¿Ustedes creen que se puede meter en un país de 8 millones a otros 8 millones, 7 o 8 millones de refugiados dentro? Eso es absolutamente inviable. Y por otro lado, ¿por qué hay 7 millones de palestinos que dicen los palestinos que son refugiados? Pues miren, yo he estado en el campo de refugiados de Sabra. Habrán oído hablar de Sabra y Shatila, donde las milicias libanesas, milicias cristianas, en plena guerra civil, entraron un día, cuando estaba ocupado esa parte del Líbano por los israelíes, y al frente de las fuerzas estaba Ariel Sharon, un general de mucho prestigio en Israel, que ya ha fallecido, y las milicias entraron y hicieron una matanza en estos dos campos. Bueno, yo conozco poco, he estado allí visitando discretamente, porque tiene sus riesgos, el campo de Sabra. El campo de Sabra es un campo abierto, es un campo de casas de bloques de hormigón, que como no hay terreno suficiente, las calles, si uno abre los brazos, toca las dos paredes, pues lo que hacen es que cuando unos padres se le van a casar sus hijos, construyen otra vivienda de bloques de hormigón, que son chabolas, encima. Y cuando otro hijo se va a casar, otra encima, así que uno ve chabolas de 5 plantas. Esto es lo que hay. Y bueno, yo he visto allí vender frascos de perfume, pero vacíos. O sea, bueno, hombre, imitaciones de todos los perfumes del mundo se venden en todos los sitios, pero frascos vacíos, pues solo lo he visto allí. O piezas de tercera mano de una lavadora, allí se vende ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Por qué hay esa miseria allí? Bueno, porque un niño que nazca hoy en ese campo de refugiados, en el Líbano, si es palestino, no tendrá nacionalidad libanesa. No la tendrá. Y no le dejarán, podrá estudiar, pero ir a la universidad será muy difícil que pueda ir a la universidad. Y desde luego sus padres no pueden comprar una casa fuera, no pueden vivir fuera de ese territorio que es el campo de refugiados. No pueden salir de él. No tienen nacionalidad, son apátridas. Entonces, a ver, claro, si nace hoy un hijo de un palestino que esté refugiado en Madrid o en Écija, y nace hoy un niño, ese niño es español.
y tendrá todos los derechos del mundo, todos los derechos igual que un hijo de cualquiera de los que estamos aquí. Y luego a lo mejor querrá volver a Palestina, puede ser, pero desde luego si no le hemos dado ninguna oportunidad, añorará volver a Palestina, claro, porque le hemos tenido una prisión. No es que diga, bueno, pero del campo de refugiados se puede salir, sí, no hay verja para entrar y salir, se puede entrar y salir, vamos, yo he entrado, así que se puede y he salido. Pero esto es un problema enorme, ¿eh? Y eso pasa con diferentes grados de situación en todos los países árabes que tienen refugiados palestinos. Claro, ellos quieren mantenerlos como refugiados y que tienen que volver a su tierra de origen. Sí, hombre, pero a los niños no me los ponga en una situación que los está usted triturando. Así que la víctima son los palestinos. El Líbano está lleno de banderas palestinas, pero cuando hablas con los libaneses, más de uno te dice, no, aquí ahora ya tienen un problema añadido que son los refugiados sirios, que son muchos más. Te dicen, no, claro, pero aquí los palestinos son los que bloquean el desarrollo económico del Líbano. Es que a lo mejor lo que había que darles oportunidades para que económicamente ellos también se desarrollen. Bueno, esa es la situación. En 2003 se intentó poner en marcha lo que se llamaba el road map, la hoja de ruta del cuarteto. El cuarteto es Estados Unidos, Arabia Saudí, Israel y Palestina, para que empezara a caminar hacia el Estado palestino, que tenía que alcanzarse la creación del Estado palestino pleno en 4 años. Eso, la realidad es que ha sido siempre imposible. Bueno, y la consecuencia de todo esto han sido pues varias entifadas. La del 87 ya la he contado, la de las piedras. Pero esos niños que tenían 12 años y 13 años y tiraban piedras contra los Merkaba, crecieron. Y en el año 2000 pusieron en marcha la intifada de los mártires, que en vez de tirar piedras se ponían un cinturón de explosivos, se iban a un autobús en Tel Aviv o en Jerusalén lleno de personas, la mayoría civiles, y se inmolaban y se llevaban por delante. Esa es la intifada de los mártires. Así que lo que hizo Israel fue construir un muro verja, que separa las poblaciones palestinas de las poblaciones israelíes. De forma que para ir de una población palestina a una población israelí tienes que pasar por un pasillo y donde ahí te cachean y miran a ver si llevas un cinturón de explosivos. ¿Pero en qué se ha transformado eso? Pues que los palestinos mayoritariamente trabajaban en poblaciones israelíes. Ahora ya no pueden trabajar en poblaciones israelíes, porque esos pocos pasos estrechos que hay impiden que haya un paso suficientemente ágil como para que pasen miles de personas en poco tiempo hacia poblaciones israelíes para ir a trabajar. Entonces se acabó el trabajo. Y se quedó los de Gaza, estoy hablando de los de Gaza, se quedaron absolutamente en un campo de concentración. Esa es la situación. Bueno, pues como no podemos ponernos un cinturón de explosivos, pues empezamos a tirar cohetes por encima de la valla. Y es la tercera intifada, ya la de los cohetes Qassam. Al principio eran tuberías de desagüe, que les llenas los meten explosivo, los meten pólvora, les ponen un soporte y tiran para que superen la valla y caigan cuanto más lejos mejor en el lado israelí. Pero sin dirección, es decir, que lo mismo cae en un cuartel o lo mismo cae en una casa de civiles. Esto era así. Hasta que Irán les empezó a dar cohetes y misiles ya más precisos y de mayor alcance. A Hamas y a Hezbollah. ¿Qué problemas hay para solucionar esto? El próximo martes el gobierno va a reconocer al Estado palestino. Bueno, ¿qué problema hay? Desde luego, uno de los temas para crear un Estado se necesitan 3 cosas. La primera,
que te reconozca la comunidad internacional. Esto el pueblo palestino no tiene problemas, porque ya hay 145 estados que le reconocen al Estado palestino. Aunque no tiene todos los derechos, en Naciones Unidas, hace unos días, se votó para que les aumentaran todavía la capacidad que tenían como observadores. Y fue por mayoría abrumadora. ¿Por qué no entran como Estado en Naciones Unidas? Pues porque lo tiene que aprobar mediante una resolución el Consejo de Seguridad Nacional. Y en el Consejo de Seguridad Nacional hay 5 países, 5 potencias que tienen derecho de veto. Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Estados Unidos veta, cada vez que eso se somete a votación, veta ese tema. La otra cosa que se necesita para que a uno le den, para constituir un nuevo Estado, además de que te reconozcan internacionalmente, es tener medios para sobrevivir. Si los pasos fronterizos no puede entrar mercancía y tus exportaciones no pueden salir, tú no puedes ser un Estado palestino. No puedes tener un Estado palestino. Es decir, tienes que tener capacidad para el sustento de esa población. Y luego hay otra cosa también necesaria para ser un Estado palestino, y es tener una conciencia propia de que quieren ser un Estado. Y eso en el pueblo palestino existe. Esas 3 cosas son fundamentales. ¿Qué problema? Entonces, ¿dónde se bloquea todo? En que se pongan de acuerdo la Autoridad Nacional Palestina y el gobierno israelí. ¿Y cuáles son los temas que tienen que resolver? El primero, el de las fronteras. ¿Cuáles son las fronteras del Estado palestino y cuáles son las fronteras del Estado israelí? A ojos de un observador ajeno, como puede ser un español, como puede ser mi caso, dice, hombre, esto es fácil. La resolución 242 de Naciones Unidas, las fronteras que salieron de la guerra de los 6 días. Eso es lo que dice Naciones Unidas. ¿Eso es así hoy? No, porque dentro del territorio de Cisjordania hay asentamientos de colonos que están dentro del territorio palestino. Cuando uno habla con alguna autoridad palestina, le dices, oye, pero esto ¿cómo se resolvería en un hipotético caso de que se llegue a un acuerdo? Bueno, y piensas, me va a decir que quitaríamos los asentamientos colonos. Y no, te dice, no, se lo cambiaríamos por otro territorio. Hombre, esto va a ser más complicado. ¿Qué me vas a dar? A cambio porque ¿dónde se colocan los colonos? Donde hay agua en el subsuelo. ¿Y qué me vas a dar a cambio? ¿Territorio del desierto del Negev o qué me vas a dar? Este es un problema, el de las fronteras. Pero yo creo que se podría solucionar. Segundo, Jerusalén. Aquí tenemos un problema. Cuando se creó el Estado de Israel, la resolución dice que Jerusalén, siendo capital de los cristianos, de los judíos, de los árabes, será una ciudad abierta y por lo tanto no puede ser la capital de nadie. Bueno, pues los dos quieren poner la capital en Jerusalén. Los dos, palestinos e israelíes. Y hay zonas donde está la explanada de las 3 mezquitas. Jerusalén es sagrada porque desde ahí se supone que Alá fue elevado al cielo. Pues pegando está el muro de las lamentaciones, el muro del templo de Salomón. A ver cómo arreglamos esto. Esto no tiene solución. La única solución, en mi opinión, visto desde fuera, esto tiene que ser una ciudad abierta, no puede ser la capital de nadie. Bueno, pues sabrán que el gobierno israelí, no ya unos cuantos anteriores, pasó la capital de Tel Aviv a Jerusalén. Pero la mayoría de los países no lo reconocimos y dejamos las embajadas en Tel Aviv, donde España, por ejemplo, tiene su embajada. Pero llegó el presidente Trump y dijo, que por cierto tiene un yerno que es judío, pues yo paso la capital a Jerusalén. O sea, estoy reconociendo esa capitalidad. Esto engrandece el problema. Ese problema de Jerusalén lo hace más grande. Por otro lado,
Israel lo que ha ido es empujando. Jerusalén, en la parte este, está la parte musulmana, la parte palestina, donde se asientan los palestinos. Y la oeste es donde se asientan los judíos. Y el centro, pues, es el centro histórico. Lo que ha ido haciendo es empujándolos un poco, comprándoles posesiones, pisos, viviendas y demás, para echarlos más todavía hacia el este, de forma que sea más fácil cuando llegue el momento liquidar el tema. Otro tema es el de los asentamientos. Ariel Sharon, ese general al que citaba yo antes y que era un héroe, era porque ha fallecido, para los israelíes, porque él salvó a Israel en la guerra de Yom Kippur. Cuando estaban a punto de perder la guerra, él, que mandaba un cuerpo de ejército, mandaba una división, se enfrentó a un cuerpo de ejército, algo 3 veces más grande en la península del Sinaí, y derrotó a los egipcios y les salvó. Así que tenía un prestigio dentro de Israel enorme. Y siendo él primer ministro, como miembro del partido Likud, partido de derechas, las derechas y las izquierdas es difícil hacer una homologación en Israel a lo que conocemos aquí. Mandó quitar todos los asentamientos de la Franja de Gaza, y tuvieron que ir los soldados israelíes con palos, con bastones, a sacudir a los colonos israelíes para que abandonaran sus casas y se cambiaran a otra zona. Y eso se ha mantenido así. Ariel Sharon se dio cuenta de que si quería resolver este problema, tenía que contar con un partido que le apoyara fuertemente. Y él vio que el partido Likud, había una división interna enorme por su interés en llegar a un acuerdo con los palestinos y crear los 2 estados. Así que creó su propio partido, se llamaba Kadima, y cuando aunque él había provocado en parte una de las intifadas, porque no se le ocurrió otra genial idea, lo digo esto entre comillas, de visitar la explanada de las 3 mezquitas, lo cual para los palestinos era una ofensa. Es como si los palestinos se van al muro de las lamentaciones. Una ofensa. Así que ahí empezó otra intifada. Bien. Ariel Sharon decidió crear su propio partido para resolver este problema, pero hubo la desgracia, creo yo, de que cuando estaban en plena campaña electoral le dio un ictus, perdió el conocimiento y nunca volvió a recuperar el conocimiento, ya ha fallecido. Le relevó Olmert, que era el alcalde de Tel Aviv, pero que era un hombre que no tenía el prestigio ni la capacidad de arrastre, que este es uno de los problemas que hay para llegar a un acuerdo. Yasser Arafat era un líder para los palestinos, había combatido con la OLP, había estado exiliado en Túnez, había combatido en todas las guerras. Ariel Sharon había salvado al pueblo, al Estado y al pueblo israelí en la guerra del Yom Kippur. Ellos podían pedir a sus respectivos pueblos sacrificios, ceder en cosas. Ahora no hay ese liderazgo. Ahora veremos otro de los problemas que hay. Siguiente problema, el retorno de los refugiados. ¿Cómo hacer regresar? ¿Cómo podemos? ¿Dónde se pueden meter los 4 millones de la UNRWA, reconocidos por Naciones Unidas, o los 7 millones de los que hablan los palestinos? ¿Dónde los metes? ¿En Israel? ¿Se imaginan lo que es eso? Que un señor aparece, esta es la llave de mi casa, y es esta, y de aquí se va todo el mundo fuera porque he venido yo. Eso ya no se puede resolver. Eso no se puede resolver fácilmente. Ese, en mi opinión, es el problema más grave de todos los que hay. Como tengo para mí que Netanyahu le gustaría limpiar la franja de Gaza, entre comillas lo de limpiar, y decirle al mundo: repártanse estos 2 millones de seres humanos que hay aquí, repártanselos ustedes y resolvemos el problema. Pero eso no es posible. Ese es el
Y por último, el último problema, el menos conflictivo, es el reparto del agua. El reparto del agua, el 80% de la capa freática donde hay agua, está en población en zona israelí, el 20% en zona palestina. Pero es verdad que Israel tiene una tecnología y una disciplina en el aprovechamiento del agua excepcional. Está prohibido hacer pozos. Y eso es un acuerdo que tienen entre palestinos e israelíes. Pero los palestinos siguen haciendo pozos ilegales. Y ese es un problema. Pero ese problema se traslada a los altos del Golán que les contaba anteriormente. El problema del liderazgo. Para llegar a acuerdos, las dos partes tienen que asumir sacrificios. Las dos partes. Y eso exige liderazgos fuertes, como eran Isaac Rabin y Yasir Arafat en los acuerdos de Oslo. ¿Existen esos liderazgos fuertes hoy? La respuesta es no. Fíjense, y aquí radica también un poco, y entenderán ahora cuál es la respuesta que está dando Israel al atentado terrorista. El atentado terrorista es el segundo más grande de toda la historia, después del de las Torres Gemelas y el Pentágono, costó casi 3.000 muertos. El segundo es este, y el tercero, pues no sé, en Europa desde luego es el de Atocha, el de los trenes de Atocha. Pero ninguno de los tres, o sea, ninguno de esos dos, perdón, ni el de las Torres Gemelas, ni el de... pone en cuestión el Estado. O sea, Estados Unidos no va a dejar de ser Estados Unidos por el atentado de las Torres Gemelas, aunque sí provocó una invasión de Afganistán. Ni Israel va a dejar de ser Israel, no. Lo que pasa es que Israel tiene muy metido en su esencia que la seguridad es lo primero, por encima de cualquier cosa. Y esta vez confluye con otra cosa. ¿Quién es el gobierno israelí? El Parlamento, el Knesset israelí, lo componen 120 escaños, 120 diputados. Todos, eso es circunscripción única. Aquí en España yo oigo de vez en cuando protestar. Oiga, un diputado por una provincia pequeña, Segovia, que yo soy de Segovia, cuesta 10.000 votos. Un diputado por Madrid cuesta 30.000 votos, porque entra la ley DOM, los porcentajes y demás. Y aquí, pues al final, los nacionalismos pues tienen mucho peso por eso, ¿no? Cuando hay regiones históricas que luego a la hora de la verdad dicen, pero si aquí hay 2 millones de personas, ¿cómo pueden condicionar el gobierno de todo el resto de los españoles? Entonces hay quien dice, no, aquí tenía que ser también circunscripción única. Cuidado, Israel es un caso de circunscripción única. Como es circunscripción única, hay muchísimos partidos que entran en su parlamento. Y para formar parlamento tiene que ser como en España, mayoría. ¿Cuál es la mayoría? 61 votos. 120 son en total, 61. ¿Qué les ocurre? Pues que tienen que hacer siempre alianzas. Pero no de dos partidos. En España ahora tenemos una alianza de dos partidos, una coalición de dos partidos. Allí son coaliciones de 3, 4, 5 partidos. Y a veces se juntan coaliciones que dicen, madre mía, lo que va a salir de aquí. ¿Cuál es la coalición actual? El partido más votado es el Likud, el de Benjamín Netanyahu, que ya les recuerdo que les decía que en Oslo él decía ya, esto de los dos estados conmigo no va. Segundo, el siguiente partido es el SAS, ya que es un partido ultraortodoxo, con 11 diputados. El siguiente es el Judaísmo Unido de la Torá, con 7 diputados. Y por último hay una coalición de sionistas, de esos que dicen que el Estado de Israel solo se puede vivir si eres judío, y si no, allí no puedes vivir, no puedes tener nacionalidad judía, no puedes tener nacionalidad israelí. Pues de esos hay nada menos, esa coalición ha juntado a 14 diputados. ¿Cuál es el análisis? Pues hombre, la consecuencia es que los ultraortodoxos suman 18 diputados y que los sionistas
son 14 diputados. Y ahí tienes a Netanyahu con problemas judiciales esperándole el día que deje de ser primer ministro, que tiene que mantenerse en el gobierno a toda costa, y que los que le dicen cómo quieren las cosas son los ultraortodoxos y los sionistas. Y le dicen, no, hay que acabar con los palestinos. No con Hamás. Es que con Hamás, ¿qué es acabar con Hamás? Hamás tiene las milicias Al-Quds, que han calculado que son el equivalente a 24 batallones, de los cuales ya solo quedan 4, que están en Rafah, por eso quieren ahora atacar Rafah. Bueno, si la única solución es acabar con todo eso a cualquier precio, esto va a ser terrible. Y de hecho, Israel, pues los tratados de Ginebra, que establecen cómo hay que hacer la guerra y lo que se puede y lo que no se puede hacer, pues los están machacando continuamente. Es decir, es que no se están respetando los derechos de los civiles, no se puede bombardear hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos en Netanyahu un líder que le pueda decir a su gobierno y que le pueda decir a su pueblo, hay que hacer sacrificios. Netanyahu no parece que sea ese líder. No es Isaac Rabin. Y en el otro lado, ¿quién está en el otro lado? Pues tenemos a Mahmoud Abbas, Abu Mazen es su nombre de guerra, pero eso de nombre de guerra, Abu es el padre de Mazen, a los primogénitos. Cuando vean ustedes un alias que es Abu lo que sea, es el padre de. Bueno, pues Mahmoud Abbas es un economista, es el que ha llevado las cuentas de la OLP. Ha estado desde el principio militando en la OLP, pero no es un luchador, no es alguien que haya luchado como Yasir Arafat. No es un hombre que tenga prestigio, el prestigio que tenía Yasir Arafat. Y fue elegido concretamente hasta 2009, pero llegó un momento en que no se atrevían a hacer elecciones, y Occidente tampoco quería elecciones, porque hubiera ganado Hamás. Hamás, el líder, es un profesor de la Universidad de Ramallah, que se llama Ismail Haniyeh, que en este momento vive en Qatar, no vive en Palestina, y que le han matado, Israel le ha matado a sus 3 hijos y nietos, ha matado a todos. Bueno, esta es la situación. A Mahmoud Abbas ya se le decretó que iba a ser un presidente a perpetuidad por parte de la OLP, pero todo el gobierno, pero quien gobierna en la franja de Gaza no es Mahmoud Abbas, es Hamás. Hamás es un grupo terrorista, y Hamás es, como todo grupo terrorista, comete atentados, pero aterroriza también a su propia población. Así que esto es difícil de arreglar. ¿Quién va a hablar en nombre del pueblo palestino? Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas en la franja de Gaza no lo reconoce nadie. Por esto que les digo, porque jamás controla todo. Bueno, ahí tienen el Jerusalén este y el mapa de dónde está la explanada de las 3 mezquitas y el muro de las lamentaciones. Como hoy vamos mal de tiempo, pasemos al conflicto en sí. ¿Qué problema tenemos con este conflicto? Bueno, el 7 de octubre, como ustedes saben, se produce un atentado terrible que ya ha dimitido el jefe de los servicios de inteligencia militar, pero que es evidente que ha sido consecuencia de responsabilidad exclusivamente del grupo terrorista Hamás, pero también un fallo de la inteligencia israelí. La inteligencia en Israel es un país sumamente tecnificado, con una renta per cápita muy superior a la española, por ejemplo, un desarrollo impresionante, y esa renta per cápita y esa iniciativa que tiene el pueblo judío la ha desarrollado enfocado mucho en el ámbito de la seguridad.
Muchas de las cosas que ha desarrollado son, por ejemplo, escuchas en los móviles. Han oído hablar ustedes del programa Pegasus, es israelí, el programa Pegasus, de la NSO, es una empresa israelí. Bueno, yo creo, pero esto es una opinión muy personal y por lo tanto, a lo mejor, seguramente equivocada, pero creo, me arriesgo a exponerse. Creo que ha habido un problema de exceso de confianza en los servicios secretos israelíes, basado en no necesito inteligencia humana, no necesito infiltrar gente en Hamás, me vale con controlar las escuchas. Pero claro, cuando uno habla dentro de un túnel no se escucha nada. Y es más, es que no resuelven las cosas por teléfono. Ellos saben que les escuchan. Así que lo que hacen es, los mensajes se pasan cara a cara, se pasan por el método tradicional de oreja, boca a oreja. Y entonces, esa es la única explicación que hay para decir cómo pudieron cometer un atentado de esta entidad, atacando más de casi 30 poblaciones simultáneamente. Bueno, pues esa es la situación. Eso ha hecho que, como Hamás está en la Franja de Gaza y desde la Franja de Gaza se lanzaran los ataques, Israel se ha volcado contra la Franja de Gaza. Israel siempre ha protegido con uñas y dientes a los secuestrados y ha procurado siempre no ponerlos en riesgo. Pero esta vez el gobierno Netanyahu ha llegado a la conclusión de que estaba en que había que acabar con Hamás y recuperar, aunque se pusiera en riesgo, a los secuestrados. Y esa es la situación que han ido poniendo. Por otro lado, las milicias de Hezbollah en el norte del Líbano han empezado a echar una mano a los palestinos y a bombardear Israel. Y la consecuencia, y voy terminando, ha sido que Israel ha provocado una destrucción enorme, porque claro, tenía que acabar con con centenares de kilómetros de túneles que había excavado Hamás en todas las franjas. Primero cortó la Franja de Gaza por la mitad, empezó a limpiar, a atacar el norte y empujó a la población a desplazarse hacia el sur. Y ahora la población se ha ido agrupando en torno a Rafah, a ese paso al final de la franja, al sur de la franja, y ahora les dice, no, salgan ustedes de ahí, que voy a entrar ahí. Pero ya se le están volviendo otra vez a levantar en el norte, con lo cual ahora tiene dos frentes. Y lo resuelve arrasando todo. Esa es la Franja de Gaza, el sur, y ahí tienen ustedes Rafah. En Rafah llegó a haber acumulado más de 1 millón de personas. Mover 1 millón de personas es muy difícil. A zonas que ya no hay hospitales, ya no hay sistemas de por dónde entrar. Por otro lado, cuando no había conflicto, diariamente en la Franja de Gaza entraban 2.000 camiones de ayuda humanitaria. Ahora Israel te puede dejar entrar 30. Ha habido días cuando ha estado más tranquilo que ha dejado entrar 100, pero desde luego el hambre existe. El hambre existe. Y vamos a ver el norte, las circunstancias del norte, porque en el norte tenemos las Fuerzas Armadas Españolas. Están ahí dentro de una operación de Naciones Unidas que se llama UNIFIL. Bueno, pues toda la franja al sur del río Litani, en territorio libanés, está desplegada la operación UNIFIL de Naciones Unidas, que la manda un general de división español. Y luego, la franja está dividida en 2 partes. La zona oeste y la zona este. La zona este, el sector este, siempre lo manda un general de brigada español. Siempre. Y tiene la base ahí a los pies de los altos del Golán. Y pilla una zona que se llama las Granjas de Seba, que también se las ha quedado Israel, y que las reclama para sí Líbano. Déjenme que les ilustre muy rápidamente, y voy terminando. ¿Ven? Ahí pueden ver la zona oeste, que la manda un general italiano,
la zona este, que la manda un general español, la reserva la manda un general francés, y en Mar Hayun, ahí pegando al mar, el jefe de toda la operación, que es un general de división español, que estará 1 o 2 años, porque eso es una encomienda de Naciones Unidas. Tiene 2 gorras ese general. Ese general tiene la gorra de Comonfort, comandante de la fuerza, jefe de las fuerzas, de que hay fuerzas ahí de 10 países. De 10 países. Hay indios, nepalíes, coreanos del sur, chinos, hay de todo tipo. Lo pueden verlo ahí. Bueno, pues cuando Hezbollah dispara desde ahí, la misión que tiene esa fuerza no es de actuar contra Hezbollah, es de tomar nota, de hacer de notario de quién ha roto la frontera, quién ha violado la frontera. Les voy a poner un ejemplo. Este es el pueblo de Gayar, en la zona a la izquierda de sus pantallas. Ven, es una zona libanesa. El pueblo de Gayar originalmente es lo que está ahora en la zona israelí. Ven arriba los altos del Golán, y en la parte baja, bordeando el pueblo, está el río Hasbani. Bueno, pues aprovechando este pueblo, aprovechando la bonanza económica de Israel, ha ido creciendo. ¿Y cómo ha crecido? Y termino, porque me dice mi reloj y le he puesto más tarde de lo que debiera, que el tiempo está agotado. No veo a Diego por ahí tirándome nada. No, pero yo tengo mucho peligro, ¿eh? Bueno, el caso es que esta población, al principio solo era la parte derecha, que ustedes ven ahí, que se lo quedó, es una parte realmente siria, pero es de la zona ocupada por Israel. Pero Israel les va bien que una economía desarrollada, así que a los moradores sirios o israelíes ahí fueron creciendo. ¿Y dónde construyeron las nuevas casas? Pues para no tener que cruzar el río y hacer puentes, crecieron pegando al río y pasándose al otro lado. Cuando todo era territorio israelí. Todo era territorio israelí, porque Israel hasta el año 2000 estuvo ocupando también el sur del Líbano. Pero claro, llegó un momento en que Ariel Sharon decidió retirar las tropas del sur del Líbano. Y entonces este pueblo se quedó dividido en 2. Y es textual que la raya, la frontera, pasa por el dormitorio de una de las casas. Vamos, que hay una casa que tiene media casa en Israel y media casa en el Líbano. Bueno, ahora esto no es así, porque Hezbollah se emboscaba en las calles en la zona libanesa, y cuando los vehículos israelíes patrullaban, les atentaban contra ellos. Así que Israel lo que hizo se lo quedó para él entero. Y ahora mismo lo tiene controlado él, pero sabe que lo tiene que devolver. Pero les quería citar el río Hasbani. Ahí verán los altos del Golán, pues las corrientes subterráneas, lo que hay encima, debajo de las letras altos del Golán, son las granjas de Sheba. Esas granjas, Sheba es una población libanesa, ganadera, que cuando en verano no tenían agua y no había pastos en Sheba, económicamente compraron esas granjas, cuando esto todavía no estaba descolonizado, compraron un valle entero, llevaban allí a sus cabras, a sus ovejas, a sus vacas, y allí pastaban. Cuando se dividieron las fronteras, pues lo dejaron en el lado sirio. Lo que hicieron los libaneses fue decir: oiga, que ese territorio es mío, que lo he comprado yo y quiero que me lo incorporen a mis fronteras. Bueno, nunca les han concedido eso, y eso es lo que usa Hezbollah como excusa para atacar a Israel. Nunca se lo han concedido, porque por ahí pasa el agua que va hasta el río Hasbani. En el río Hasbani, ahí en la curva, debajo, ahí se alimenta el río, con unas fuentes que se llaman las Spring Down, que están ya en el lado palestino.
Las Springdown, cuando hay poca agua, la fuente no llega a volcar agua, no es capaz de volcar agua, de desembocar agua en el río. Bueno, pues hay un acuerdo, por eso les decía, el tema del agua es relativamente fácil de resolver. Hay un acuerdo entre el Líbano e Israel por el cual los israelíes pusieron bombas de impulsión de agua que mantienen todos los meses, que con autorización entran en territorio libanés a mantenerlas, para que cuando baja la capa fría, el nivel de agua baja de un determinado nivel, echa el agua, impulsa el agua hacia el río Hasbani, que es el que alimenta luego al río, al Jordán, al río Jordán. Aquí tienen, en la frontera, que no reconoce ninguno de los dos, todo lo que tiene montado Israel, de zona de vigilancia, antenas, cámaras, etcétera, etcétera. ¿Y hasta dónde llegará la esquizofrenia en esta parte del Líbano? Que a mí me parece todo un símbolo. Esto es una tumba, la tumba del jeque Abad. Ese que ven ahí, el del centro, el que está debajo de la bandera, es el que les está hablando. Verán la valla, ven la frontera, la tumba, una tumba muy sencilla, un túmulo, y por medio de la valla está la frontera. En medio de la tumba está la frontera. Porque el jeque Abad es un santón, y es un santón para los judíos, y es un santón para los libaneses. Entonces, han decidido que media tumba para ti, media tumba para mí. Para visitarla, verán que ninguno de nosotros, de los que estamos visitándola, al otro lado de la valla, ya es zona israelí, llevamos armas y llevamos todos la bandera de Naciones Unidas, y previamente hemos llamado a Israel para decirle, oye, que vamos a entrar hasta la tumba, que somos buenos, que no vamos a asaltar nada. Les pongo esto para que vean hasta dónde llega la esquizofrenia. Y ya termino con esto. Hipótesis más probable. Esto va a continuar. A Netanyahu le interesa prolongar el conflicto, cuando menos, creo yo, hasta las elecciones de Estados Unidos en noviembre. Porque si ganara Trump, pues no sabemos qué pasará, pero a lo mejor le ayuda de alguna manera. No es que Biden no lo haya hecho, pero Biden, en fin, ha sido más escrupuloso, le ha leído mucho la cartilla a Netanyahu, con poco éxito, pero le ha leído la cartilla. Va a aguantar. Pero, les decía, hay una hipótesis más peligrosa. ¿Cuál es la hipótesis más peligrosa? La de que se generalice el conflicto, que entre Irán en el conflicto. ¿Y por qué es la hipótesis más peligrosa? Bueno, ahora mismo verán en la península, esto es el estrecho de Bab el-Mandeb. Esto es el Mar Rojo, aquí está el canal de Suez. Bien, ahí los hutíes de la guerra del Yemen, los hutíes con misiles iraníes han bombardeado barcos mercantes, han secuestrado barcos y han hecho que el tráfico marítimo deje en gran medida, en un 60%, deje de navegar por allí, y por el canal de Suez, y se tenga que ir a dar la vuelta por Cabo de Buena Esperanza, sur de África, alargando la travesía entre 2 y 3 semanas más. Eso significa que un contenedor que costaba, tras traer un contenedor desde Oriente Medio hasta Europa, $1.000, ahora cuesta $3.000 ese transporte. ¿Por qué? En mucho más tiempo. Pero no es eso lo malo. Lo malo es que se necesita más tiempo, luego se necesitan más contenedores en el mar y sobre todo se necesitan más barcos. Y no hay más barcos. Todos los barcos navegan, porque un barco parado es una ruina. Entonces, este es uno de los problemas. Eso nos está costando ya dinero a todo el mundo, con el tema de los hutíes. Pero, ¿qué pasaría si se generalizara el conflicto? Ven aquí el estrecho de Hormuz. Este es el estrecho de Hormuz. Ese estrecho está entre Omán e Irán. Son dos canales. Ese es el estrecho de Hormuz. Son dos canales. Uno para ir hacia el norte y otro para ir hacia el sur.
Por ahí pasa diariamente 1/3 del petróleo que navega. España, por ejemplo, todo el petróleo que compra viene por barco, todo navega. Si se bloquea esos 2 canales, que es muy fácil bloquearlos, canal que tiene 2 kilómetros de ancho, si se bloquea poniendo unas minas, obstáculos, etcétera, si se bloquea el precio del petróleo, esta hora no llega a $100 el barril, se pondría probablemente cercano a los $150 el barril. Volveríamos a la situación de la guerra del Yom Kippur. Y sería un desastre económico para Occidente, para los países que no tenemos petróleo, de unas proporciones tremendas, tremendas. Esa es la hipótesis más peligrosa. ¿Es poco probable? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Irán llevaría todas las de perder en esa guerra. Y al régimen le podría costar la supervivencia del régimen. A Netanyahu le vendría fenomenal que le quitaran del medio un problema enorme como es un país que dice que Israel no tiene que existir y que dentro de 5 años puede tener la bomba atómica y cohetes para lanzarle la bomba atómica. Y la conclusión es que vivimos en un mundo peligroso, vivimos en un mundo donde el conflicto se ha generalizado. La mayor parte de los conflictos son internos. En España también tenemos conflictos. No les tengo que explicar mucho. Pero desde luego el conflicto internacional y hasta las guerras, nunca creímos que volveríamos a ver una guerra con cientos de miles de muertos como lo que estamos viviendo en Ucrania. Y lo estamos viendo. Esa es la situación. Muchas gracias. Bueno, pues después de haber concluido, porque él ha querido concluir, porque si no hubiéramos estado aquí mucho más tiempo. Se reparte la cena, pues cambiamos. Sí, por lo interesante y lo importante del tema. Esta tarde-noche hemos tenido la oportunidad de recibir una magnífica lección, no solamente de historia contemporánea, sino también de geoestrategia, y eso no se puede hacer de ninguna manera llegar al análisis y a lo que es las perspectivas de futuro que nos ha expuesto nuestro conferenciante hoy, sino es desde el pleno dominio de la materia, ya no solamente desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista del sitio, del lugar. Y agradezco que haya puesto esa fotografía última, porque de esa manera nos ha demostrado vivamente que sabe de lo que está hablando. Y no solamente sabe, sino que nos ha demostrado la sabiduría y el análisis de la situación, como estoy diciendo. Yo voy a abusar Yo no tengo un problema. de su paciencia y creo que sería oportuno y conveniente abrir un turno de palabra para responder a alguna pregunta de los que hoy nos encontramos aquí. De manera que se va a abrir un pequeño turno de preguntas para que el general Ballesteros nos responda sobre la misma. Paco. Hace muy poco tiempo ha estado ocupando la dirección del Departamento de Seguridad del Gabinete de la Presidencia. Entonces, ahora mismo, hoy en día, ¿cómo ve la postura que España mantiene en este conflicto y cómo piensa que debería de ser? ¿Podemos pasar a la siguiente? A ver, no puedo entrar. Sí. Sí. No, ha sido una decisión ya que yo había tomado ya hace tiempo. Creo que no tiene tampoco mucho objeto que ya había cumplido, llevaba casi 6 años en Moncloa, había
trabajado y desarrollado el sistema de seguridad nacional y creí que mi tiempo ya había pasado y que hay que retirarse del baile antes de que suene la última pieza, antes de que te digan es que tenías que haberte marchado ya, vamos, que te vamos a echar. Entonces he preferido yo irme, ¿no? Entonces, y en cuanto a la valoración política del gobierno, no debo entrar ni puedo entrar en la valoración política por muchas razones, sino porque lo que quiero seguir siendo es militar. Quiero seguir siendo un soldado. Y yo que ha sido lo más duro de estar en Moncloa ha sido estar permanentemente diciéndome a mí mismo y diciéndole a los demás de un lado y de otro, en la guerra esta de política a mí no me vais a encontrar. Entonces no quiero que tampoco de aquí salga un comentario, porque creo que eso hace mucho daño a España. Bien, a raíz de esto simplemente quería, a raíz de lo que ha comentado Paco y de la respuesta, me parece que durante la conferencia se ha comentado el tema de que dentro de unos días se va a reconocer lo que ocurre. No sé si estoy en lo cierto, pero creo haber leído que al final no se va a reconocer a la espera de hacerlo con otros países europeos. Creo que por ahí va la cuestión. No sé si tiene alguna noticia. Bueno, yo lo que he oído se lo he oído a Josep Borrell, que dijo que el día 21 la idea era reconocerlo, y me parece que van a ser 3 países los que lo reconocieran. Bueno, por otro lado, esto objetivamente hay 145 países que ya lo han reconocido. No llegamos a 200 países en el mundo, o sea que tampoco el tema es un tema más simbólico que otra cosa. Sí. Irán es la gran incógnita. El gobierno de los ayatolás. Yo viví el paso del Shah a la teocracia. Acuerdo estar cargando un petrolero y pedí una necesaria y darme una estampa del Khomeini. Y yo, ¿qué hago con él? Y puedo cargar petrolero. Y yo he visto ahí 2 países que son básicos en todo el tema. Irán y Turquía. Cuando uno se da cuenta del potencial que tiene Irán, desde el Chat de Arab, el Hormuz, a todo entero eso, y aquel país cómo cambió de la noche a la mañana, eso cualquier día puede cambiar igual del régimen islámico a un régimen más siglo XXI, porque aquello cambió de la noche a la mañana, de entrar del Shah a entrar al Khomeini. Pues vamos, cambio total. ¿Eso puede afectar mucho a todo esto? Sí, desde luego se podría producir ese cambio. Es verdad, fue un cambio muy radical. En mi opinión, el Shah de Persia cometió el error, entre otras cosas, de tocar el tema de la distribución de las tierras, que eso fue algo que, en fin, creó mucho malestar. Hay que recordar. Usted ha hablado de Turquía y de Irán. Hay que recordar que ninguno de los dos es árabe. Turquía es otomano y Irán es persa. Y ha sido un imperio y lo tienen muy, muy a gala. Igual que Turquía ha sido el imperio otomano y lo tienen muy a gala. Y ambos están contra Israel de formas diferentes, porque Turquía sí que acepta la existencia del Estado de Israel. Irán no la acepta. No la acepta porque es una teocracia, porque quiere liderar. No lo he comentado por falta de tiempo, pero ha habido una temporada muy grande de enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán, que salpicó a Qatar, que le llegaron a bloquear, prohibiendo que sus vuelos, los vuelos de Qatar Airlines, bueno, de todos los vuelos que fueran a Doha, pasaran por territorio de la península arábiga, con lo cual
era un problemón de mil demonios, porque alargaba los vuelos. Doha, de ser un punto que era una escala, cuando uno va a Extremo Oriente, generalmente los aviones aterrizan en Doha para repostar, pues ahora tenían que dar 2 horas más de vuelo para rodear todo ese tema. Bueno, ese tema en marzo del año pasado se arregló prácticamente. Mohammed bin Salman ha llegado a la conclusión de que no le conduce a nada el enfrentamiento con Irán, que le llevó a la guerra en Yemen, y que tiene que buscar otras soluciones. Pero desde luego el régimen de los ayatolás es un problema, porque es un sistema teocrático que los que no estamos en su idea de creencias y del mundo, les sobramos todos. Pero desde luego quien le sobra es Israel. Entonces, es verdad, cambió muy rápidamente. ¿Podría cambiar? Eso necesitaría una guerra. Hoy el ayatollah Jamenei no va a hacer lo que hizo el Shah de Persia, que fue cogerse el avión, irse primero al Cairo y luego acabó en Estados Unidos y no acabó muy bien, digamos, duró poco. En fin, bueno, el caso es que el ayatollah Khomeini no va. Es que el ayatollah Khomeini es otra cosa, eso es un sistema. Cuando uno visita, yo he estado, ya lo han visto en las fotografías, en el sur del Líbano, hay pueblos cristianos, hay pueblos sunitas y hay pueblos chiitas. Los pueblos chiitas, en las farolas y en las pancartas, en todos los sitios uno ve las fotografías de Khomeini, en todos, a veces con Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah es el líder de Hezbollah, un hombre que aparece 1 o 2 veces al año, y apariciones para soltar un discurso y quitarse de en medio, porque si Israel lo pillara, Israel, estoy seguro que lo atentaría contra él, y lo saben. Bueno, es un régimen, el de los ayatolás, que va mucho más allá de su propio territorio. Pero la población es una población luego muy adelantada, porque han vivido con el Shah de Persia, les gusta la libertad, el tema de las mujeres, de destaparse el pelo, pues eso está ahí. A pesar de todo, es un régimen muy duro, muy fuerte, y bueno, ya vemos cómo trata a las mujeres que no tienen una policía religiosa que es peligrosa. ¿Alguna otra pregunta? Vivimos en un mundo que lo podríamos meter en 3 esferas, en 3 zonas. Los que queremos mantener el status quo, que somos los occidentales, que ahí está la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón y Corea del Sur. Se acabó, ya no hay más. Después están los revisionistas, los que dicen, este estatus del mundo, este orden internacional, a mí no me gusta, que son Putin y Xi Jinping, China y Rusia. Y luego hay una tercera esfera que se mueve a caballo entre los dos, que son los reformistas. Los reformistas. ¿Quiénes son los reformistas? Los que les dicen a la Unión Europea, a Estados Unidos, que somos el 15% de la población mundial y tenemos el 60% de la riqueza del mundo. 15% de la población mundial, 60% de la riqueza del mundo. Entonces, estos reformistas, que son Latinoamérica, África, estos hay quien los llama el sur global. Bueno, llamémoslo como quieran. El caso es que estos te dicen, bueno, esto hay que cambiarlo, pero no echarlo patas arriba o patas abajo, como quiere China y Rusia, que en el fondo lo que quieren es, quítate tú que me pongo yo, pero, oye, vamos a organizar esto de otra manera. Esos países, los africanos, lo que quieren por encima de todo es, no me metas en tus bloques, pero dame oxígeno, vamos a repartir mejor la riqueza del mundo. El problema de que a Putin
se haya lanzado, a eso que haya lanzado lo que él llama la operación militar especial, que él creía que no iba a ser una guerra. Él lo que pretendía era, me quedo con todo Novorossia. Novorossia es todo el sur de Ucrania y le dejo sin salidas al mar a los ucranianos. Y pongo en Kiev un gobierno pro-Kremlin, que yo lo pueda manejar, como está Bielorrusia, y ya con eso yo me conformo, no hace falta que controle más. Y sigue en esa idea. Y no quería una guerra. Creía que iba a pasar lo que le pasó en 2014 con la península de Crimea. En la península de Crimea no hubo ni un tiro. Sacó a los soldados que tenían la base de Sebastopol, los puso uniformes nuevos para que no tuvieran parches, ni la bandera rusa ni nada, y los hizo pasar por rebeldes de Crimea, de allí, autóctonos. Les tapó la cara a todos, no verán la fotografía de ningún soldado. Todos llevan lo que llamamos nosotros la braga, puesta en la cara, para que ninguna madre moscovita dijera, anda, mi hijo, si está en Crimea ahí cercando las bases ucranianas. El caso es que se hicieron con la península de Crimea, hacemos un referéndum, sí, quiero la independencia, a los 2 días otro referéndum, me quiero integrar en la Federación Rusa y ya está. Dice, bueno, pero ahora en cuanto te muevas de aquí, el ejército ucraniano se va a venir contra ti. Dice, esto lo resuelvo yo fácil. Les creo una guerra en el valle del Donbass y con esa guerra ya tienen ahí para estar empeñados toda la vida. Y eso es lo que ha hecho. ¿Qué le salió mal? Hombre, que la península de Crimea no tiene agua, no tiene ríos. Entonces, del Dnieper hay un canal un canal gigantesco, que mete el agua hasta la península. Pero los ucranianos lo primero que hicieron fue cortar ese canal. ¿Qué es lo primero que hicieron el 24 de febrero de 2022 los rusos cuando atacan? Atacar hasta el Dnieper para controlar la toma de ese agua. Meter una división para cargarse a Zelensky, al gobierno Zelensky. Lo que pasa es que llegaron a 30 kilómetros de Kiev, a 30 kilómetros. Parece que Kiev, Zelensky le salió rana, porque Macron le decía a Zelensky, oye, te pongo un avión y te traigo. Estados Unidos le decía a Zelensky, te pongo un avión y te traigo. Y Zelensky, que es un actor, dijo, me quedo. Y le salió, vamos, entonces Putin se ha metido en una guerra que nadie sabe cuántos muertos ha costado, pero que muy probablemente a rusos y a cada uno de los dos bandos le ha costado ya más de 100 y pico mil muertos a cada uno. No se sabe, porque todos los dos guardan eso. Hay una celebración en Moscú que se llama el Regimiento de los Inmortales, que es una celebración patriótica de exaltación popular en honor a los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y desfilan ahí todos los veteranos por la plaza de Moscú. No confundirlo con el Día de las Fuerzas Armadas o de que desfilan con los misiles. No, esto es solo personas con sus medallas en el traje o en el uniforme desfilando. Desde que está la guerra de Ucrania, desde 2022, no se ha vuelto a celebrar. ¿Por qué? Porque, claro, a ver, si la haces por los muertos, ¿qué pasa con los que están muriendo ahora? ¿Los metemos ahí? Pues para que no se hace el desfile del Regimiento de los Inmortales. Bueno, esa es la situación. ¿Quién está encantado con todo esto? Xi Jinping. Porque Rusia ahora necesita dinero y el banco está en Beijing, en Pekín, necesita apoyo, necesita vender lo que no le compramos los europeos ya no le compramos petróleo, nada en absoluto, lo que nos cuelen por la puerta de atrás algún espabilado, no en forma de petróleo, sino en forma ya transformada de gasoil, que te diga, no, esto viene de una refinería de Turquía, y resulta que es de la molécula, es petróleo ruso, pero nos la están colando. Pero si no, en Europa ya nadie compra petróleo. Gas sí, porque el gas
desequilibraría los mercados si los europeos no compráramos gas. Y eso significaría que el precio del gas se dispararía. Claro, llega un momento en que dices, mira, yo voy a ponerle sanciones a Rusia, pero tampoco me quiero pegar un tiro en el pie. Este es un tema endiablado. Pero necesita que alguien le compre el petróleo. ¿Quién le compra el petróleo? China, India, que se están forrando. Ahora, porque compran el petróleo a mitad de precio. A mitad de precio. Ahora, Rusia es el país más grande del mundo, con mucha diferencia. El siguiente es Canadá, pero es que es más del doble que Canadá. Y tiene recursos para aburrir, de petróleo, de gas, de titanio. ¿Con qué fabricamos aviones de Airbus? Con piezas de titanio rusas. La arcilla de las cerámicas que fabricamos en España, que somos un país de arcilla, vamos, de porcelana, de las primeras potencias del mundo, con arcilla rusa. Porque, claro, porque ahí tenemos. Ese es el tema. Entonces, bueno, beneficiados Xi Jinping y Putin sobreviviente. Bueno, el mundo es muy pequeño. Sí. Parece muy grande, pero es muy pequeño. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, agradeciéndole de nuevo profundamente la intervención y el habernos visitado, a don Miguel Ángel Ballesteros, cerramos la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.